Bueno, vamos a retomar. Esta es la segunda parte de la clase 1 de la materia. Estuvimos viendo en la primera parte esto que nos traía Foucault para pensar acerca de la verdad del conocimiento, que era tener una mirada un poco menos ingenua y comenzar a tener una mirada que asocie al saber con la verdad, pero a la verdad como un producto de las relaciones sociales de poder, ¿no? Entonces, por eso una mirada menos ingenua, porque Foucault lo que nos empieza a permitir pensar es, bueno, al saber y la ciencia no como una búsqueda de la humanidad desprovista de todo interés solo por la verdad misma, sino que estos discursos de verdad convalidan el poder y a su vez el poder los produce para convalidarse, ¿no? Y con Boaventura de Sousa Santos vamos a agregar algunos elementos a esta forma de mirar cómo se construye el saber y el poder, y obviamente también a las universidades como lugar protagónico en donde estas construcciones de saberes ocurren. Terminábamos la primera parte de la clase viendo y analizando esto que pasó con bueno, los pueblos originarios en el contexto de la campaña militar de fines de la década de 1870 en el sur de los territorios argentinos, y cómo se construyeron discursos científicos que convalidaron una propuesta y un proyecto político determinado, que era masacrar a los pueblos que allí vivían, someterlos a los sobrevivientes en pos de la inserción plena de Argentina al capitalismo global a través del modelo agroexportador. Justamente elegí ese ejemplo porque nos permite vincular con lo que nos trae Boaventura de Sousa Santos, que es una mirada de las epistemologías del sur, ¿no? Es decir, una mirada crítica a aquellos saberes construidos con una mirada totalmente eurocéntrica, que para tener mirada eurocéntrica no necesariamente hay que vivir en Europa, sino comprar esos cánones universales de verdad que allí se desarrollaron y que se han impuesto a lo largo del tiempo. Entonces, con Boaventura vamos a completar lo que veníamos viendo con Foucault en esto de tener una mirada menos ingenua sobre las construcciones de saberes y las instituciones que producen esos saberes, para tener una mirada más crítica acerca de los intereses a lo que esto responde. Y Boaventura lo que nos suma es una mirada en la que él nos dice, bueno, ojo, no tengamos solamente en cuenta los discursos de verdad que el poder construye, sino que tengamos en cuenta que todo aquello que es desaparecido, todo aquello que no existe, todo aquello que no aparece, todo aquello que es acallado, invisibilizado, es producido como una ausencia. El poder construye discursos de verdad, y todo aquello que invisibiliza, que tapa, que desvaloriza, que desaparece, también es una producción de verdad, ¿no? Porque justamente al yo desaparecer realidades, desaparecer conceptos, desaparecer conocimientos, ocultarlos, acallarlos, invisibilizarlos, también de alguna manera hago que este otro discurso de verdad tenga más fuerza, tenga más poder y no tenga una mirada crítica que lo ponga en tensión, ¿no? Boaventura de Sousa Santos, en esta propuesta que nos hace de la sociología de las ausencias, lo que nos dice es: lo que no existe en el ámbito científico, en el ámbito del conocimiento, en los ámbitos del saber, en la cultura, en las artes, es activamente producido como un no existente. Y justamente la sociología de las ausencias propone mostrar lo que no existe, visibilizarlo, sacarlo de donde ha sido escondido. La no existencia, dice de Sousa Santos, es producida siempre que una entidad es descalificada, es considerada invisible, no inteligible o desechable. Se trata, dice Boaventura, de la imposición de una racionalidad de la monocultura.
Cuando nosotros hablamos de la racionalidad moderna universal, en realidad siempre sabemos que lo universal es particular y es impuesto como un universal. Por eso Boaventura nos habla de la racionalidad de la monocultura, ¿no? Como si esto de la idea de la cultura universal, de una sola y unívoca cultura, en realidad lo que está haciendo es ocultando, invisibilizando, produciendo como un no existente otras culturas, otros saberes, otros cánones estéticos, otras formas de conocimiento. Y Boaventura nos señala 5 formas en las que se han producido estas ausencias en la modernidad y en la construcción de los saberes de la modernidad. Y una de estas formas, nos dice, es la monocultura del saber y el rigor del saber. La ciencia moderna, la alta cultura, se imponen como los criterios únicos de verdad y de cualidad estética. Se arrogan ser cánones exclusivos de producción de conocimiento o de creación artística. La inexistencia, ¿no? Esta producción de inexistencia, asume la forma de ignorancia o incultura, ¿no? Si nosotros probablemente vamos a una comunidad indígena y nos dicen, mirá, si vos te haces un té con estos yuyitos, vas a mejorar tu calidad estomacal o tu situación estomacal si estás descompuesto, nosotros los vamos a tomar entre comillas, entre pinzas. Bueno, sí, ¿no? Bueno, los yuyitos me servirán y demás, pero tampoco voy a esperar mucho de esto, o lo voy a tomar como algo medio ritual, o lo voy a tomar como algo medio cultural y ya. Ahora, si yo voy a la farmacia y compro la misma mezcla de yuyos en un tarrito que dice hepatalgina, sí voy a creer, ¿no? Porque los cánones de verdad en los que creemos nos dicen que si algo viene de un laboratorio y nos lo venden en una farmacia, seguramente sí va a repercutir positivamente en mi salud. Entonces, por más que sea la misma mezcla de hierbas, seguramente al valor que le voy a poner a una sugerencia que a otra va a ser distinto, ¿no? Esto como un ejemplo tonto de cómo podemos entender cómo opera esto de el discurso de la ciencia invalidando otros saberes y otros conocimientos. Y acá también, que me parece interesante, es porque, bueno, ustedes son profesionales que además, profesionales de formación que desde el ámbito de la hotelería también van a tener mucha vinculación con el mundo, por supuesto, del turismo. Y la cuestión, por supuesto, de la cultura, ¿no? Del consumo cultural es muy importante en el mundo del turismo, sea un turismo más social o sea un turismo más comercial. Y le traía este ejemplo porque me parecía bastante nítido también y claro. Hay 2 vasijas. Una vasija, la superior, que bueno, tiene estas figuras humanas corriendo, claramente coincide con las formas estéticas de las culturas greco-romanas de la antigüedad. Y si ustedes googlean o en inteligencia artificial buscan referencias de esta vasija, van a encontrar cultura clásica, antigüedad clásica, cultura grecorromana, o cultura griega, y bueno, toda esta idea de Grecia como la cuna de la cultura occidental. Ahora bien, en el mismo periodo de tiempo más o menos, una vasija muy similar fue producida aquí por pueblos originarios en la zona andina, y es la vasija que tenemos un poquito más grande y más abajo, ¿no? En la filmina. Y si ustedes buscan referencias en Google Inteligencia Artificial, van a encontrar seguramente 2 palabras, o la idea de artesanía, no arte, sino artesanía, y la idea de bueno, un vestigio arqueológico, ¿no? La idea de una cultura ya muerta, la idea de una cultura que solo puede ser exhibida como objetos arqueológicos de algo que ya no existe, ¿no? Por eso en muchos museos pequeños, sobre todo de los pueblos y demás, en donde hay menos lugares de exposición, vamos a encontrar un objeto
artístico o un utensilio indígena de la antigüedad junto con un resto fósil de un dinosaurio, ¿no? Como si este objeto arqueológico sería más o menos lo mismo. Bueno, ¿por qué les traía el ejemplo de estas vasijas? Por esto, por el valor, por el criterio que se impone en la observación de estas dos cosas, ¿no? Eduardo Galeano hablaba de, bueno, lo que se dice arte cuando esa arte es producida por comunidades indígenas, se habla de artesanía, ¿no? Como esta idea de este disvalor. Entonces, justamente con esta primera forma que nos indica de Sousa Santos sobre cómo se producen las ausencias, habla de esta monocultura del saber y del rigor del saber que impone cánones de ciencia y cánones estéticos como si estos fueran universales, invisibilizando el resto de los cánones que hay. Y ahí les traigo también otro ejemplo que además después lo vamos a retomar porque son los disparadores que les traje para que ustedes puedan hacer este primer trabajo práctico que les pido sobre esta clase. Y es, bueno, vieron que hay dos imágenes. Una es el David de Miguel Ángel, una escultura clásica también, que se encuentra, si mal no recuerdo, en Roma, o en Florencia, no recuerdo en cuál de estos dos lugares de Italia, que es bueno, una figura masculina que representa a este personaje bíblico David, y bueno, ¿no? Esta idea de que el hombre occidental, la belleza del hombre occidental está representada en esta escultura, en donde además, por supuesto, se ve a un hombre blanco porque el mármol además le da este color, pero musculado, bueno, con ciertas características, ¿no? Y del otro lado tenemos a un David marrón. David Gudiño es un joven actor argentino, intérprete, que, bueno, tiene claramente rasgos indígenas y a través del arte, pero a través también de una militancia sobre su identidad marrón, él denuncia las distintas formas de racismo con las que convivimos en nuestro país, en donde las identidades marrones, las identidades y las expresiones que están vinculadas con lo que fácilmente se reconoce como proveniente de pueblos originarios, en nuestra Argentina es o invisibilizado, o discriminado, o ridiculizado. En esta obra de teatro que él ha desarrollado, que se llama David de Marrón, que he tenido el gusto de poder asistir a una de sus funciones, él justamente tensiona estos dos David. El David clásico, ¿no? Que por eso está la cabeza ahí en el piso, y él como David marrón, ¿no? Y la obra recorre esta tensión entre los cánones de bellezas impuestos y su propia existencia, su propio cuerpo. Se enoja con el David clásico, se enoja con el David que representa todos estos cánones de bellezas universales, los destroza, por eso está esa cabeza ahí rodando, en un diálogo muy divertido pero muy profundo, que realmente sirve para pensar cómo estos cánones estéticos muchas veces se contraponen con nuestra realidad material, y la realidad material de nuestra sociedad y de nuestros pueblos, lo mismo pasa con los saberes, ¿no? Así que yo ahí les dejo los links, algunas notas y un video de presentación de esta obra de teatro que bien nos sirve para poder darle una ilustración a lo que nos plantea Boaventura con esto de esta forma de invisibilización de otras culturas. La segunda forma de producción de la ausencia que nos plantea Boaventura es, dice él, la monocultura del tiempo lineal. Esta idea de que la historia tiene una sola dirección y un sentido único, que dicha dirección está asignada por los países centrales del sistema mundial. Entonces acá aparecen fuertemente los términos de progreso, revolución, modernización, desarrollo, crecimiento, globalización, y todo lo que es asimétrico en relación a lo considerado avanzado se declara atrasado, ¿no? Cita Rosa, que era un cantor uruguayo, decía, bueno, y lo que se considera atraso para mi pueblo es como un síntoma de identidad, ¿no? Bueno, justamente esto de la monocultura del tiempo lineal se asocia a lo que veíamos en la primera parte de la clase,
como una de las formas de argumentación también del aniquilamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Esta idea de tiempo lineal, de evolución, también hace que todo lo que no esté asociado a esas ideas de progreso, modernización y globalización parece ser de segunda, parece ser atrasado, parece ya no tener valor, ¿no? Y en un mundo en donde hay tanta aceleración y donde los cambios son cada vez más rápidos y se imponen cada vez con más fuerza, bueno, cada vez son más las cosas que parecen ser atrasadas y por tanto no tener validez, ¿no? Bueno, hay un intelectual latinoamericano que a mí me gusta mucho, Linera, que aparte fue vicepresidente de Bolivia, y que él habla de la historia de los pueblos latinoamericanos por oleadas, ¿no? Esta idea que el mar avanza por momentos, pero luego retrocede para luego volver a avanzar. Bueno, es una forma de pensar que no todo es un camino lineal que conduce necesariamente hacia un sentido, porque además es muy cruel pensar de esta manera. Cuando a países como el nuestro se nos piensa comparativamente con los países más desarrollados o los primeros países en el ranking mundial de países, y se dice, bueno, estos países hicieron este camino y por eso progresaron y por eso alcanzaron estos niveles de desarrollo, como si nosotros tuviéramos que imitar necesariamente ese camino y esos pasos para alcanzar el mismo resultado, desconociendo, ¿no?, los cruces de las relaciones de poder del sistema internacional de países. Esta es una discusión de mucho tiempo. En la década del 60, en Argentina y en América Latina, surgieron las teorías de la dependencia que dicen, bueno, hay países desarrollados porque hay países periféricos y los dos son la cara de una misma moneda, ¿no? Rompiendo esta idea de la monocultura del tiempo lineal que dice que, bueno, necesariamente hay una dirección unívoca hacia el desarrollo y quienes no estamos en el vértice máximo de esa línea de desarrollo es porque no hemos cumplido los procesos que tendríamos que haber hecho a rajatabla, ¿no? Entonces, bueno, Boaventura muestra que una de las formas de invisibilización de conocimientos, de saberes, tiene que ver con esta idea de que todo lo que no está en eso que se considera progreso y globalización global es considerado atrasado y por lo tanto desechado. Una tercera forma de producción de la ausencia, dice Boaventura, es la lógica de la clasificación social, ¿no?, que por supuesto tiene que ver con la naturalización de las diferencias de las categorías. La clasificación racial y sexual son las más comunes. Entonces se produce la no existencia bajo la forma de una inferioridad insuperable. Todas las luchas y reivindicaciones feministas a lo largo de la historia, pero en los últimos 200 años, han tenido que justamente que ver con que la producción intelectual, estética, económica de las mujeres sea igual que considerada que los varones, ¿no? Lo mismo pasa con aquellas etnias o culturas racializadas. Y podemos ver otras formas de clasificación social. La misma pertenencia a una clase social puede ser una forma de estratificación. Si en un lugar del centro, no sé, la Casa de la Cultura de Gualeguaychú hace un encuentro de poesía a la que asisten personas con títulos de grado, de universidades y que hayan estudiado letras aquí y allá, y leen sus poemas, se va a considerar un buen encuentro de poesía. Y probablemente si hay 5 jóvenes que a duras penas han podido terminar el secundario y están tratando de escribir poemas y escribir cuentos, se juntan en un barrio periférico de la ciudad, en una esquina, a recitar poemas, seguramente la repercusión y las críticas sobre lo que escriban van a ser distintos, porque hay jerarquizaciones sociales en torno al género de pertenencia, la etnia de pertenencia, la clase social de pertenencia, bueno, y hay un montón de otras cosas que también hacen a la clasificación social, si una persona tiene una discapacidad o no. Bueno, con esto podemos profundizar un montón y lo vamos a seguir viendo. Una cuarta forma de producción de la ausencia es la lógica de la escala dominante, donde dice
Boaventura en la modernidad occidental, la escala dominante aparece bajo la forma de lo universal y de lo global, y la no existencia es producida bajo la forma de lo particular y lo local. Y yo en esto, vinculado a un tema que también nos atraviesa mucho, ustedes como futuros profesionales del mundo de la hotelería y por lo tanto vinculado a la cuestión del turismo, yo di varios años clases en la Tecnicatura en Turismo Rural en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, y por supuesto la escala del turismo rural es muy pequeña, ¿no? Un pequeño pueblo en donde en una vieja pulpería se hace un café o se hace un pequeño restaurante, y de repente entonces en ese pequeño pueblo al borde de la extinción hay una pequeña actividad económica que empieza a generar movimiento de gente todos los fines de semana y por ahí en las fechas patrias. Entonces ya hay alguien que compra una casita para fin de semana y empieza una reactivación. Bueno, eso genera un impacto total, de total diferenciación a la realidad de esa pequeña localidad rural que estaba al borde de la extinción, y que de repente a través de una actividad de turismo rural se inicia un ciclo provechoso y un ciclo positivo. Sin embargo, probablemente en los grandes indicadores del movimiento turístico, en los grandes índices económicos del turismo, eso no figure ni ahí, no sea importante, no tenga ningún tipo de repercusión, ¿no? Estas son las cosas que tienen que ver con la lógica de la escala dominante. Y les doy otro ejemplo. Como ustedes saben, el sistema ferroviario argentino en la década de 1990 sufrió un proceso de reducción y desguace extraordinario, como pocas veces se vio en el mundo, en donde cientos de pequeños pueblos de todo el país desaparecieron desde que el tren dejó de pasar por sus estaciones. En esto de la lógica de la escala dominante, claramente en donde hay mayores concentraciones urbanas, que tiene que ver toda la región del AMBA, los trenes siguen pasando y siguen movilizando a miles de personas. Y cuando estas estaciones en la década de 1990 se iban cerrando, era justamente por su escala, ¿no? Bueno, pero si es un pueblo de 2.000 habitantes, si es un pueblo de 500 habitantes, si es un pueblo de 3.000 habitantes, bueno, que se mueven en colectivo, en autos particulares, que se cierren, ¿no? Por supuesto que el impacto social que esto tuvo seguramente lo vamos a ver en algún momento, fue terrible, terrible. Pero tiene que ver con esto de cuando las decisiones se toman en torno a la lógica de la escala dominante, negándose la importancia de la experiencia particular y de lo local, ¿no? Esto es muy interesante, lo vamos a seguir viendo. La quinta y última forma que Boaventura de Sousa Santos nos trae en los modos en los que se producen las ausencias es la lógica productivista, ¿no? De Sousa Santos lo que nos dice es: el crecimiento económico se revela como un objetivo racional incuestionable, y por tanto también es incuestionable el criterio de productividad. Esto aplica tanto a la naturaleza como al trabajo humano. La no existencia es producida bajo la forma de lo improductivo, ¿no? En la naturaleza lo improductivo es la esterilidad, en el trabajo humano lo improductivo es la pereza o la descualificación profesional. Pensemos en cómo la lógica productivista ha producido justamente ausencias. Lo decíamos hace un ratito cuando veíamos esta cuestión de los prisioneros de la ciencia y cómo la Patagonia fue construida con la idea de desierto. ¿Por qué? Porque no había actividad productiva económica rentable para el sistema capitalista, para el modelo agroexportador, pero no es que había un desierto. Había muchísimas cosas valiosas allí: ecosistemas, fauna y flora autóctona, sistemas ecológicos que funcionaban ahí, parte de esa naturaleza que era considerada sagrada, parte de ese territorio en donde había asentamientos o por donde se movían las comunidades nómades, parte de esos territorios que eran fijados como cementerios para las comunidades. No había un desierto. La idea de desierto fue construida a partir de la improductividad de estas tierras
para el sistema capitalista que le pone un precio a todo. Cuando nosotros hablamos cuando ustedes escuchen en un diario, en un periódico, en una entrevista, en la televisión, tierras improductivas, en realidad son tierras que hoy no están produciendo objetos rentables para un sistema que todo lo compra, todo lo vende. No son tierras estériles. La misma noción de esterilidad, de improductividad, estaba y precedió todo lo que fueron las campañas militares al Gran Chaco, lo que hoy es Chaco y Formosa. No eran tierras improductivas o estériles, eran tierras que todavía no estaban siendo explotadas bajo el modelo agroexportador, ¿no? La idea de esterilidad se vincula a todo lo que no produce lo rentable. Y con la cuestión del trabajo humano pasa lo mismo. Toda actividad humana no rentable pareciera ser descalificada. Por eso también la sociedad moderna ha resuelto tan mal al grupo de la tercera edad o de la adultez mayor. ¿Por qué? Porque son personas que ya no son productivas para un sistema que solamente le ve valor a aquello que puede producir, algo que el mercado puede vender o comprar, ¿no? Entonces esta es la quinta forma de producción de ausencia que nos dice Boaventura. Y él propone la sociología de las emergencias, ¿no? Dice Boaventura, hay que proceder a una ampliación simbólica de los saberes, de las prácticas y agentes para conocer mejor las condiciones de posibilidad y definir también principios de acción, ¿no? Por eso Boaventura también lo que intenta es incentivar a partir de la producción de nuevos saberes y nuevos conocimientos, líneas de acción que a las personas y a las comunidades nos permitan, bueno, luchar, ¿no? Luchar por nuestros derechos también. Si yo me opongo a pensar que todos los sistemas ecológicos son tierras improductivas y les asigno otro valor y los estudio desde otro lugar y asiento fehacientemente desde la construcción de saber y la construcción científica el valor social, comunitario, ambiental que tiene esos sistemas, bueno, voy a entrar en lucha y en confrontación contra aquellos saberes que dicen, no, bueno, esto tiene que ser explotado porque podría dar tal rendimiento y tal cuestión. Entonces, por eso Boaventura lo que dice es cuando hacemos una ampliación simbólica de los saberes, tenemos la posibilidad también de pensar líneas de acción que promuevan la esperanza, en definitiva, ¿no? Así que bueno, la pregunta también que nos queda a partir de todo esto es, ¿qué saberes están invisibilizados? ¿Qué saberes están corridos? ¿Qué saberes o qué conocimientos todavía están acallados y ocultados a partir de estas formas, ¿no?, en las que se producen las ausencias que nos traía Boaventura? Y bueno, como estamos en una universidad y una carrera que funciona en la ciudad de Gualeguaychú, ustedes no sé si lo recuerdan, pero hace algunos años en la ciudad se hicieron 2 diplomaturas universitarias dentro del ámbito de la extensión, que eran diplomaturas universitarias en fiesta popular de carnaval regional. Y la idea de estas diplomaturas era justamente dentro de la universidad brindar un espacio en donde se pudieran transmitir, compartir, socializar de manera no más formal todos aquellos saberes vinculados al arte de carnaval: vestuario, maquillaje, carrozas, bueno, todo lo que tiene que ver con esta expresión artística y estética de carnaval. Y fue muy combatida, ¿no? Académicamente la diplomatura, porque era desde cuando una universidad seria podría darle lugar a bueno, algo como el carnaval, ¿no?, que para algunas personas es considerado algo como tan chabacano. En realidad es increíble, ¿no? Seguramente si ustedes están estudiando esto porque les encanta la cuestión turística, y bueno, los productos culturales son un elemento central, ¿no?, de las ofertas turísticas, y bueno, si hay un producto cultural y turístico de excelencia en Gualeguaychú es el carnaval.
y quienes tenemos la posibilidad de conocer cómo operan y cómo trabajan los talleres de vestuario, los talleres de carroza, de espaldar y demás, vemos saberes artísticos y prácticos impresionantes, pero que siempre han estado desechados, siempre han estado descartados, como muchos otros otras formas de expresión de la cultura popular, ¿no? Que quedan corridos de los espacios tradicionales y clásicos de reproducción de esos saberes culturales. Así que bueno, me parecía un buen ejemplo para entender cómo muchas veces en la universidad estos saberes pueden quedar excluidos, pueden quedar desechados, pero también como muchas veces a través de distintas iniciativas se pueden construir puentes para conectar los saberes académicos más clásicos y los saberes populares que existen ahí en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Por eso termino con estas preguntas, esta clase, ¿no? Bueno, ¿es neutral la producción del conocimiento? Volver a preguntarnos, con todo esto que nos deja pensando Foucault y Boaventura de Sousa Santos, ¿cuál tendría que ser el porqué y el para qué de la existencia de las universidades? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál tendría que ser su objetivo? ¿Quién debería entonces financiar la producción de conocimiento? Y también preguntarnos qué conocimientos nos parece que quedan hoy fuera del sistema formal de producción de saberes. Así que con estas preguntas, con estas inquietudes, las dejo, y en el próximo video ya va a ser explicativo del trabajo práctico domiciliario que van a tener que hacer y que van a tener unos buenos días para trabajar y para poder confeccionarlo. Así que muchas gracias por acompañarme en esta primera clase y nos encontramos en el otro video para poder explicarles las consignas del trabajo domiciliario.